Gramática automática, abracadabra, gramática automática, abracadabra. Por último, estamos hablando de la canción de gramática automática de este proyecto, donde menciona la frase semántica, semiótica y semiología, heráldica, lingüística y etimología. Construyes tu mundo rodeado de palabras de una forma muy pragmática, con gramática automática. ¿Qué pasa con la semántica? En la semántica, aunque nosotros estamos acostumbrados a guiarnos por el significado de las palabras, hay que recordar que las palabras tienen también lo que se llama un significante. Cuando usted tiene en español la palabra casa, que son 4 letras, esos 4 elementos juntos forman el significante de lo que nosotros conocemos como casa y su significado. ¿Qué sucede si pasamos a otro idioma? Por ejemplo, de la misma palabra pero en otro idioma como house, que sería casa, son 5 elementos, es decir, cambia el significante, pero el significado es el mismo. De esa misma manera, los poetas en siglos anteriores jugaban con el símbolo de las palabras. En semántica aprendemos que las palabras tienen significado, significante, tienen símbolos. Sin embargo, las teorías lingüísticas del siglo XX hablan también que la palabra tiene sentidos y no tanto guiarnos por el significado. De hecho, muchos critican lo que es el diccionario porque hasta su nombre está mal empleado. Se refiere a dicción, no a significados. Ya en el siglo XX la lingüística desarrolló estudios con semántica, semiótica y semiología, lo que es la señalética y algo que se enseña en escuelas de diseño gráfico para entender mejor la simbología tanto en imágenes como en palabras. También parte de ese estudio gramatical es la heráldica, que estudia el origen de los apellidos de las personas, todos los apellidos que nosotros conocemos y tenemos. Y la etimología, el origen de las palabras. Por lo general se recomienda de ahora en adelante lo que es el uso de un diccionario etimológico para entender mejor no solo el significado, sino todo lo que les mencioné antes y la etimología y el origen de las palabras. Todo esto conduce a entender que la gramática sirve para que conozcas cómo se construye, como dice la frase de la canción, construyes tu mundo rodeado de palabras de una forma muy pragmática, es decir, muy práctica, con gramática automática. Esa forma de construir el mundo, construir tu realidad con tus palabras, es lo que en todos los libros antiguos, en todas las Biblias, en lo que es el Mahabharata, en lo que era el Bhagavad Gita, en lo que era la Biblia, el Popol Vuh, implicaban lo que era el verbo, es decir, el uso de la palabra, lo que se conoce en una sola palabra como, termina la canción, abracadabra. Abracadabra, yo construyo lo que hablo, yo construyo mi realidad según las palabras que uso. Estos proyectos llegaron gracias a gente como Music Girin, Epsoto Music y Coffee and Drums, R-Loop Studios y por supuesto a la gente de aquí, Aveo Nation. Nos vemos.